Cuando la pecera se rompe, se produce una formidable invasión de las energías que constituyen la materia y los mundos, lo que Sri Aurobindo llamaba la fuerza supramental. 62.12 del 6. Una potencia tan formidable, tan libre, tan independiente de todas las circunstancias, de todas las reacciones y de todos los acontecimientos, es otra cosa. 64.7 del 3. Una potencia que puede triturarlo todo y reconstruirlo todo. 71.1 del 9. Todas las consciencias corporales ordinarias son demasiado tenues y demasiado frágiles para soportar ese formidable poder. Y por eso el cuerpo está habituándose. Ya sabes, como si se diera cuenta de pronto de un horizonte tan maravilloso, tan formidablemente maravilloso, como la aurora de una vida nueva. Durante mucho tiempo no comprendimos muy bien la importancia de esta mente de las células, salvo que en un cierto cuerpo que se llamaba madre, las viejas leyes parecían perder su asidero. La veíamos atravesar una tras otra con una sonrisa, crisis cardíacas que hubieran abatido a un hombre sólido, y toda clase de enfermedades posibles. Comprendíamos que aquel cuerpo era un campo experimental y que, con la mente de las células, cuando engrana la buena vibración del mantra, se puede, por así decirlo, prolongar la vida a voluntad. También estaba aquel misterioso tiempo diferente en el que los accidentes y todos los infortunios de la vida parecían disolverse. Todo aquello podía dar una vida humana envidiable y un tanto mágica al lado de la que vivimos, pero nos parecía que seguía siendo un fenómeno individual y excepcional, nada radical que viniera a cambiar la estructura de la especie en su conjunto. Pero poco a poco Madre nos fue abriendo los ojos. 71.18 del 12. Es radical, pequeño mío. Ni te imaginas. Verdaderamente podría decir que ahora soy otra persona. Solo esta apariencia del cuerpo exterior sigue semejante a como era antes. ¿En qué medida podrá cambiar? Sri Aurobindo dijo que si la mente física era transformada, la transformación del cuerpo seguiría de una forma completamente natural. Verdaderamente es la consciencia la que debe cambiar, la consciencia de las células, ¿comprendes? Y eso es un cambio radical. No hay palabras para expresarlo, porque no existe aún sobre la tierra. Estaba latente, pero no se había manifestado. Estaba latente en efecto, puesto que esa mente de las células existe en los animales. E incluso, como dice Sri Aurobindo, existe una mente del átomo. Es la que enrolla tranquilamente y armoniosamente todos los hábitos de cada especie sin las complicaciones y las cristalizaciones de nuestra mente física humana. Madre se encontraba, pues, de nuevo, en su substancia celular, en el estado no solo prehumano, sino más radicalmente todavía, en el estado de una primera célula que no ha enrollado aún ningún hábito. Estaba al comienzo del mundo y tenía que hacer todos los esfuerzos del mundo para no desparramarse en el gran caldo de cultivo. Es la primera reacción de toda materia viva: protegerse, construir paredes. La vibración del mantra en cada célula iba a proporcionarle esa pared. Una red vibratoria lo suficientemente densa como para resistir el contagio ambiental y la dispersión. Pero, ¿y después? Después viene la formación de una nueva especie. Sencillamente, automáticamente. Pero en lugar de un automatismo oscuro e inconsciente que enrolla tal o cual hábito,
porque se siente golpeado a derecha y a izquierda, o porque no ha encontrado alimento en tal zona de temperatura, en fin, todas las condiciones del medio, va a ser un automatismo consciente capaz de reformar o remodelar poco a poco las condiciones del propio cuerpo sin caer en la trampa de ningún hábito, puesto que ya no los hay, o mejor dicho, según un hábito nuevo o una forma de ser nueva en el mundo, es decir, una especie nueva construyéndose lentamente desde dentro a partir de la única mente que le queda, la mente celular. 71.18 del 12. Esta mente corporal, la única que me queda ya, está convirtiéndose de una forma muy rápida y muy interesante. ¿Cómo podría llamarse eso? Una transferencia de poder. Las células. Toda la consciencia material antes obedecía a la consciencia individual interior, al alma lo más a menudo o a la mente. Pero ahora esa mente material está organizándose igual que la otra, o más bien igual que todas las otras, igual que la mente de cada una de las capas del ser. Figúrate que se está educando. Aprende cosas y organiza la ciencia ordinaria del mundo material. Es interesantísimo. Toda la memoria que provenía del conocimiento mental hace mucho tiempo, pero que mucho tiempo que se había ido, y yo recibía las indicaciones necesarias solo de arriba, de las conciencias superiores. Pero ahora es una especie de memoria que se construye desde abajo. Es como un desplazamiento de la voluntad directriz. Ya no es lo mismo lo que me hace actuar, moverme, caminar, cualquier cosa. Lo más difícil es en los nervios, porque están tan habituados a esa voluntad consciente ordinaria que cuando ésta se para y se quiere una acción directa, se ponen como locos. Ayer por la mañana tuve esa experiencia. Duró más de 1 hora y era difícil, pero me enseñó muchas cosas. Y todo eso es lo que podríamos llamar la transferencia de poder. El antiguo poder se retira y entonces, antes de que el cuerpo se adapte al nuevo poder, hay un periodo que es crítico. Los minutos se hacen largos. Esta mente celular, te aseguro que es algo totalmente nuevo. Un cuerpo nuevo que se construye desde abajo, pero tan silenciosamente, tan invisiblemente, por una lenta e innumerable formación de microscópicas maneras nuevas de ser en los más pequeños gestos de cada minuto y en las más mínimas vibraciones de los nervios, que es difícil de comprender. Y no lo comprendíamos aún muy bien. Madre intentaba explicárnoslo. 67.30 del 12. Eso es lo que el cuerpo está aprendiendo, a reemplazar el gobierno mental de la inteligencia por el gobierno espiritual de la consciencia. Y eso establece, aparentemente no es nada, es posible que ni nos demos cuenta, establece una diferencia formidable, hasta el punto de que centuplica las posibilidades del cuerpo. Cuando el cuerpo está sometido a normas, pero muy amplias que sean, es esclavo de esas normas y sus posibilidades están limitadas por ellas. Pero cuando está gobernado por el espíritu y la consciencia, adquiere unas posibilidades y una flexibilidad incomparables. Y es eso lo que le dará la capacidad de prolongar su vida. Las necesidades han perdido su autoridad. Uno puede adaptarse así o a otra manera. Todas las leyes, esas leyes que eran las leyes de la naturaleza, han perdido su despotismo, por así decirlo. Es como una victoria progresiva sobre todos los imperativos. Así que, naturalmente, todas las leyes de la naturaleza
todas las leyes humanas, todos los hábitos, todas las normas se están haciendo flexibles y acabarán siendo inexistentes. Y sobre todo, desaparecerá lo que la mente ha aportado de rigidez, de absoluto y de invencibilidad casi. Mas no siempre comprendíamos las consecuencias del experimento de madre para la especie en general. 67.22 del 11. Pregunta. Comprendo perfectamente lo que está pasando en ti, pero... Respuesta. Pero, puesto que pasa en un cuerpo, puede pasar a la vez en todos los cuerpos. No estoy hecha de una pasta distinta a la de los demás hombres. Estoy hecha de lo mismo, con las mismas cosas, y he sido hecha de la misma forma totalmente. Y este cuerpo era tan bruto, tan oscuro, tan inconsciente y tan obstinado como todos los demás cuerpos del mundo. La cosa comenzó cuando los médicos declararan que estaba muy enferma. Ese fue el comienzo, porque todo el cuerpo había sido vaciado de sus hábitos y de sus fuerzas. Entonces, lentamente, las células se despertaron a una receptividad nueva. Si no, no habría esperanza. Incluso una piedra tiene ya una organización. Fue algo ciertamente mucho peor que una piedra. El inconsciente inerte, absoluto, y luego, poco a poco, se fue despertando. Y eso es lo que se produce siempre. Para que el animal se volviera hombre, no hizo falta más que la infusión de una conciencia mental. Y ahora se trata del despertar de esta conciencia que estaba en el fondo, totalmente en el fondo. La mente se había retirado. El vital se había retirado. Fue eso precisamente lo que dio la impresión de una enfermedad gravísima. Y entonces, en el cuerpo dejado a sí mismo, poco a poco, las células comenzaron a despertarse a la conciencia. Y de eso, cuando esté ya bien triturado, no sé cuánto tiempo podrá llevar, nacerá una nueva forma, que será la forma que Sri Aurobindo llamaba supramental. ¿Qué será? Yo qué sé. No sé cómo se llamarán esos seres. ¿Cuál será su modo de expresión? ¿Cómo van a hacerse comprender? En el hombre la cosa se fue desarrollando muy lentamente. Solo que cuando el hombre surgió del animal, no había ningún medio de grabarlo y de anotar el proceso. Ahora es totalmente diferente, así que será mucho más interesante. Eso es la engendra de madre, todo ese proceso. Pero, añadía madre, incluso en la hora que es ya, la inmensa mayoría de los hombres y de la intelectualidad humana está perfectamente satisfecha con ocuparse de sí misma y de sus pequeños progresos en círculo. Ni siquiera tienen ganas, ni siquiera eso, de que exista otra cosa, por lo cual la venida del ser suprahumano pudiera muy bien pasar desapercibida o no ser comprendida. No es que sea lo mismo porque no hay analogía, pero es evidente que si un mono, uno de aquellos monos, se hubiera encontrado con el primer hombre, habría tenido que sentir simplemente que se trataba de un ser un tanto extraño, pero eso sería todo. El hombre ha sido habituado a pensar que todo lo que es superior al hombre son seres divinos, es decir, sin cuerpo, que se aparecen en medio de una luz. En fin, todos los dioses tal y como los conciben. Pero esto no es nada de eso. Y ahí estamos. ¿Seguiremos buscando la clave en un programa genético, que es solo el programa del hábito humano, o iremos a la raíz del hábito a descubrir la libertad celular y el poder de reformar la especie? ¿Nos quedaremos totalmente al margen del proceso?
Le dejaremos desarrollarse, a pesar nuestro, bajo los estrepitosos accidentes de la historia, como ha sucedido hasta ahora en cada transición evolutiva de las especies. Pero una celulita es muy contagiosa. El torbellino que parece haberse apoderado de las naciones, los continentes, las razas humanas, con todas sus creencias o sus incredulidades, y de cada familia y de cada pequeña consciencia. Quizás sea precisamente que se avecina el gran torbellino evolutivo que puso fin a los reptiles en la aurora de los mamíferos, y que ya no estamos quizás en el siglo XX de una era llamada cristiana, sino más bien en el siglo 35 millones después de la aparición de un pequeño ser unicelular. La materia es lo más contagioso que hay. Casi no conocemos otro contagio que el que se origina por vida de reproducción o el contagio vírico. Pero ¿qué sabemos del contagio o de la propagación de una vibración en la materia? Bastó una vibración mental para que acabara surgiendo un Einstein, y ahora está surgiendo otra cosa. ¿Quién quiere otra cosa? Pero lo queramos o no, será. 71.1 del 12. Es casi como una nueva mente que se está formando. 70.14 del 3. Y el cuerpo aprende su lección. Todos los cuerpos. Pero no son solo estas células del siglo XX o del siglo 35 millones las que subrepticiamente están desarraigándose de sus viejos hábitos y dejando infiltrar en ellas algo tan nuevo que ni siquiera se ve ni se comprende, sino que todo está demoliendo nuestro materialismo junto con nuestro espiritualismo y haciendo emerger algo muy extraño. Quizá la verdadera mirada de la tierra, sin este lado ni aquel, sin esta vida ni esta muerte. Algo que Madre llama la supervivencia y que vamos a intentar describir. 61.27 del 3. Tenía tal impresión ayer de que todas las construcciones, todos los hábitos, todas las formas de ver, todas las reacciones ordinarias, todo eso, se hundía por completo y que yo estaba suspendido en algo totalmente diferente. Y verdaderamente el sentimiento de que todo lo que uno ha vivido, todo lo que ha sabido, todo lo que ha hecho es una perfecta ilusión. Así que cuando uno tiene la experiencia espiritual de que la vida material es una ilusión, hay gente a la que eso le parece doloroso. A mí me pareció algo tan maravillosamente hermoso y feliz que fue una de las experiencias más bellas de mi vida. Pero ahora es toda la construcción espiritual, tal y como ha sido vivida, la que se vuelve totalmente una ilusión. Y no una ilusión idéntica, sino una ilusión mucho más grave todavía. Y ya no soy un bebé. Hace algo así como 60 años que hago yoga consciente y ahora esto. 71.1 del 12. Es una nueva mente. La forma de percibir el tiempo y el espacio se vuelve muy diferente. Está cambiando totalmente. Y entonces, respecto a la visión, por ejemplo, veo más claro con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Y sin embargo, es la misma visión. Es la visión física, puramente física, pero un mundo físico que parece más completo. Una nueva mirada de la Tierra. Estamos ante un gran misterio. Hace ya años que estamos ante ese misterio. Y a veces cree uno comprender, y otras veces todo se desvanece. Sin embargo, ahí están todas las coordenadas. Tenemos miles de experiencias ante los ojos.
Pero ¿cómo la oruga podría comprender la danza de la mariposa sobre el estanque? Es un país muy misterioso, terrestre quizás, quién sabe. Incluso esos miles de experimentos que fuimos anotando parecen muy embrollados o embrollantes. Pues en ese país, madre no desembarcó de una vez para siempre. Tan pronto unas veces lo veía sobrevolándolo desde muy lejos, a través de distancias interiores, y le daba un nombre, como otras veces hacía otra descripción y le daba otro nombre distinto. Y sin embargo, era siempre el mismo país. Aunque, quién sabe, y finalmente no era otro país, sino el nuestro mismo. Se desembarcaba en él de lleno, pero cualquiera lo entiende. Es dificilísimo para la oruga comprender el mundo de la mariposa. La mariposa tiene para ella un aire de lo más místico, y su estanque parece una cosa sobrenatural. Y la tierra y las especies van de sobrenatural en sobrenatural hasta que desembarquen en el gran natural, que siempre está ahí. Entonces todo será evidente, como dice madre, pero quizá desde siempre, delante, una brizna de sobrenatural, y siempre seamos quizá la prehistoria de una mariposa que no ha nacido aún. La evolución es algo en movimiento, es muy molesto para los ortodoxos. Darwin había cometido un verdadero asesinato, así que continuemos el asesinato. 57.10 del 7. Es una percepción o una sensación o una impresión totalmente extraña y nueva. Era 1957 y después de 4 años, 61.27 del 6. Estamos justo ante la frontera, en el linde. Es como si hubiera una cortina medio transparente y las cosas se vieran desde el otro lado. Intentamos atraparlas, pero no se puede aún. Sin embargo, tengo el sentimiento de una proximidad tal. A veces de pronto me veo a mí misma como una potencia concentrada, formidable, empujando con una gran concentración interior para atravesarla. 64.18 del 9. Estoy en la frontera de una percepción nueva de la vida. Es como si ciertas partes de la consciencia mudaran del estado de oruga al estado de mariposa. Algo así. 70.22 del 4. Hay una región en donde hay muchas escenas de la naturaleza, como campos, jardines, pero todo está detrás de redes. Hay una red de un color, otra de otro color. Todo está detrás de una red, como si nos moviéramos entre redes. Pero no se trata de una sola red. La red depende, en su forma y su color, de lo que está detrás. Y es el medio de comunicación, ¿comprendes? Menos mal que no hablo de ello, porque si no, dirían que desvarío. Y lo veo con los ojos abiertos, de día. Imagínate. Estoy viendo, por ejemplo, mi cuarto. Estoy aquí viendo gente y al mismo tiempo veo un paisaje y otro y cambia y se mueve y con una red así entre los paisajes y yo. La red parece ser lo que separa ese mundo físico verdadero del mundo ordinario. Desconfiados, preguntamos a menudo a madre, año tras año, si no se trataba de una visión de vidente. Claro que no. Era la misma visión, puramente física, pero de un mundo que parece más completo. Y por si fuera poco, madre estaba ya totalmente ciega. ¿Con qué ojos veía? Entonces, si no era ya con los ojos del oftalmólogo. Es evidente que con los ojos del cuerpo, de las células.
Nos vienen a la memoria ciertos experimentos en los laboratorios rusos demostrando que un sujeto podía distinguir los colores a través de la piel de sus manos o incluso de la de su vientre. Pero no se trataba de unos ojitos celulares contemplando un espectáculo. No es una visión, y es más que una visión. 70.25 del 7. Ahora es el cuerpo el que tiene la experiencia, y la cosa es mucho más verdadera. Hay una actitud intelectual que pone una especie de velo o de algo irreal en la percepción de las cosas. Es como si las viéramos a través de un cierto velo o de una cierta atmósfera, mientras que el cuerpo las siente en él mismo, se convierte en ellas. Las siente en sí mismo. En lugar de reducir el experimento a la medida del individuo, es el individuo el que se amplía a la medida del experimento. Respecto a esos paisajes detrás de redes, no podemos dejar de pensar que es así como el cuerpo ve el mundo a través de la trama de la mente física, hasta que ya no haya ningún a través de. No sabemos si será coincidencia, pero un sabio de la Universidad de San Francisco, sirviéndose de clichés tomados con un microscopio electrónico capaz de distinguir dos puntos separados entre sí tan solo por una milésima de micra, observaba recientemente: una de las características intracelulares más interesantes para la ciencia es la existencia de una red parecida a una red de pesca que envuelve por completo el cuerpo principal de la célula, el citoplasma. Hasta el descubrimiento de esas redes se creía que el citoplasma de la célula era una especie de gelatina sin estructura interna. Ahora pensamos que esa red debe ayudar a mantener la forma de la célula. ¿Mera coincidencia? Pero el problema es más radical aún que un simple cambio de visión. Una de las primeras veces que Madre divisó un poco el otro lado de la trama o el otro estado, al que llamaba también, igual que Sri Aurobindo, la conciencia de verdad, es decir, la conciencia de la verdad del mundo tal y como es, anotaba esto que muestra toda la envergadura del problema. 61.18 del 7. Es como un velo de mentira sobre la verdad. Es el responsable de todo cuanto vemos aquí. Si lográramos quitarlo, las cosas serían totalmente diferentes. Totalmente. Cuando se sale de la conciencia ordinaria y se entra en la conciencia de verdad, uno se queda asombrado de que pueda haber algo así como el sufrimiento, la miseria, la muerte y todo eso. Se siente una especie de asombro. Cuando uno se ha inclinado ya hacia el otro lado, es incomprensible cómo eso puede llegar a producirse. Y esa experiencia es asociada habitualmente a la experiencia de la irrealidad del mundo tal y como lo conocemos. Pero se trata solo de la irrealidad de la mentira, no de la irrealidad del mundo. Verdaderamente, y casi sin que sea una metáfora, bien pudiéramos decir que vivimos en una cierta pecera física, dotada de un índice de refracción que origina toda la miseria y toda la muerte y toda la mentira irreal de este mundo. Pero si cesa esa refracción, todo cambia físicamente. Y Madre añade esto, que iba a convertirse en la gran pregunta a medida que pasaban los años. Es probable que esa nueva conciencia deba llegar a ser un estado constante, pero entonces se plantea un problema. ¿Cómo será posible seguir en contacto con el mundo tal y como es en su deformación? Porque me he dado cuenta de una cosa. Cuando ese estado es muy fuerte en mí, tan fuerte que puede resistir todo cuanto viene a bombardearlo desde fuera, si digo algo,
La gente no entiende nada de nada. Por lo tanto, eso debe suprimir un contacto útil. ¿Cómo sería una pequeña creación supramental sobre la Tierra? ¿Acaso es posible? ¿Cómo se establecería el contacto entre esos seres y el mundo ordinario? Luego, en 1968, tenía lugar la segunda salida radical de la trama. Madre estuvo a punto de morir una vez más. Unos días después del experimento, intentaba contarnos lo que estaba pasando, o lo que había pasado, o lo que iba a pasar, pues también el tiempo parece saltar a través de las mallas de la trama. 62.28 del 8. Estoy segura de que el movimiento ha comenzado. ¿Cuánto tiempo costará llegar a una realización concreta, visible y organizada? No sé nada, pero algo ha comenzado. Me parece que debe ser la avalancha de la especie nueva, la creación nueva, o una creación nueva en todo caso. Una reorganización terrestre y una creación nueva. Hubo un momento en el que las cosas eran tan agudas. Generalmente no pierdo la paciencia, pero habían llegado a un punto en el que todo mi ser estaba como anulado. No solo no podía hablar, sino que la cabeza estaba en un estado como no la he tenido jamás en toda mi existencia dolorida. No veía en absoluto, no oía nada, pero he tenido momentos, 2 o 3 veces, momentos absolutamente maravillosos, únicos, intraducibles. Es intraducible. Y unos paisajes, construcciones, inmensas ciudades de construcción. Sí, el mundo futuro construyéndose. Ya ni oía, ni veía, ni hablaba. Vivía allí, inmersa todo el tiempo, noche y día. Un cuerpo sin mente y sin vital. No había más que esas percepciones. La mente y el vital han sido instrumentos para triturar la materia, triturar y triturar de todas las formas. El vital por medio de las sensaciones y la mente por medio de los pensamientos. Triturar. Pero me parecen instrumentos pasajeros que serán reemplazados por otros estados de consciencia. Son una fase del desarrollo universal y caerán como instrumentos que han dejado de ser útiles. Así que he tenido la experiencia concreta de lo que es esta materia triturada por el vital y la mente. Pero sin vital y sin mente. Es otra cosa. He pasado por unos momentos. Todo lo que se puede sentir y ver humanamente no es nada en comparación. Había momentos absolutamente maravillosos, pero sin mente. Y no es algo que se ve, como se ve un cuadro. Es estar en un cierto lugar. Nunca he visto u oído nada tan bello. Y tampoco era algo sentido. No sé cómo explicarlo. Y el cuerpo estaba allí, inmerso, casi poroso, sin resistencia, como si las cosas pasaran a través de él. He pasado horas, las más maravillosas que se pueden tener sobre la tierra. Una noche, es para decirte hasta qué punto todo estaba trastocado. Tenía un dolor bastante fuerte. Me quedé concentrada y la noche se pasó. Al menos eso me pareció, en cosa de unos minutos. Otros días estaba concentrada y de vez en cuando preguntaba la hora. Me parecía que había pasado horas y horas, y habían pasado solo 5 minutos. Todo estaba, no puedo decir que trastocado, pero sí que era de un orden totalmente diferente. Y es aquí
donde el tiempo del reloj desaparecía en la inmovilidad en movimiento, de la que ya hemos hablado. 72.23 del 12. Es ese sentido de la hora lo que no entiendo. Sé que mi cuerpo está siendo habituado a alguna otra cosa. 66.31 del 12. El tiempo no tiene ya la misma realidad. Es otra cosa. Es algo muy particular. Es un innumerable presente. 69.12 del 7. Y entonces voy a América, voy a Europa, voy a cualquier lado constantemente. Voy a lugares de la India. Y todo eso trabajando y trabajando, de una forma tan viva y con un sentido del humor tan divertido. Las cosas aquí están revestidas siempre con un montón de vestidos. No son jamás la cosa exacta, pero ahí sí que son la cosa exacta. Es interesantísimo, ¿sabes? La vida despojada de su apariencia mentirosa. Los hombres tienen la manía de disfrazarlo todo, pero ahí no hay ningún disfraz. 72.7 del 6. Es algo que las células no entienden todavía, pero saben y sienten. Sienten como si estuvieran siendo proyectadas a la fuerza en un mundo nuevo. 73.8 del 2. No se trata de irse a regiones inaccesibles. Está aquí mismo. Solo que por el momento todos los viejos hábitos y la inconsciencia general ponen como una especie de manto que nos impide verlo y sentirlo. Es preciso quitarlo. Y está por todas partes, ¿sabes? Por todas partes siempre. Y no es algo que va y viene. Está ahí, siempre por doquier. Somos nosotros, nuestra imbecilidad, lo que nos impide sentirlo. No hay necesidad de irse en absoluto, en absoluto. 72.27 del 5. Pregunta. ¿Pero a dónde vas cuando te vas así, de repente? Respuesta. Pero si no me voy, no salgo de la vida material, tan solo aparece de otra manera, como si estuviera hecha de otra cosa. Estamos ante algunas de las coordenadas principales, menos una que muy pronto vamos a dar y que abre unas perspectivas extrañas. Pero el hecho capital es que detrás de nuestro manto o de nuestro velo de irrealidad hay una tierra física dotada de otra vida innumerable e instantánea y de otro tiempo vertical en el que las enfermedades, los accidentes y la muerte no pueden existir, en donde la solución precede al problema, como decía Madre. Y sin embargo, ese otro tiempo es físico. Cuando uno está dentro de él, no puede ya ser asesinado en los barrancos de Pondicherry, ni cantidad de cosas más. Y por tanto, en verdad, la salvación es física. No hay por qué correr a otros mundos espirituales. La redención es sobre la tierra, donde hay que hacerla. Y en el principio cuerpo, hay que salir de la red. ¿Pero acaso es posible hacerlo uno solo? La evolución es toda la tierra. Tenemos que confesarlo. No llegamos a comprender muy bien esta última y extraña coordenada, pero el hecho está ahí. Comenzó 9 años después de la partida de Sri Aurobindo en 1959, es decir, cuando Madre se debatía ya en la última capa de la mente física con, de vez en cuando, pequeños desgarrones extraños. Un buen día de julio, mientras estaba perforando ese magma, de pronto pasó entre las mallas y brutalmente se produjo la invasión de esa formidable energía que Sri Aurobindo llamaba supramental
y que madre describe muy pintorescamente como la papilla hirviente del supramental. Y en efecto, uno se pregunta si no va a ser hecho papilla. 59.6 del 10. Tuve una experiencia única. La luz supramental entró en mi cuerpo directamente, sin pasar por las consciencias interiores o superiores. Era la primera vez. Entró por los pies. Detalle muy significativo, pues todas las experiencias de los yogis se sitúan encima de la cabeza, en las capas de consciencia llamadas superiores. Madre trabajaba justo en el otro extremo. Un color rojo y oro, maravilloso, cálido, intenso, y subía y subía, y a medida que subía, la fiebre subía también, porque el cuerpo no estaba habituado a aquella intensidad. Cuando toda aquella luz me llegó a la cabeza, creí que yo iba a estallar y que era necesario parar la experiencia. Entonces, clarísimamente, recibía la indicación de hacer descender la calma, la paz, ensanchar toda esta consciencia corporal, todas estas células, para que pudieran contener la luz supramental. De pronto me desmayé un segundo y me encontré en otro mundo. Y es ahí donde empezó todo el embrollo, para nosotros, porque ese otro mundo, a medida que el experimento iba progresando con el paso de los años, no era ya otro en absoluto, era el nuestro, el mismo, con los ojos abiertos de par en par, pero visto y vivido de forma diferente, y tras haberlo llamado el físico sutil, madre se fue deslizando hacia otra terminología, y luego hacia otra, y lo acabó llamando el verdadero ser físico, la verdadera materia, el otro estado en la materia. Pero era sencillamente la tierra del mañana, como puede serlo la tierra firme para el anfibio salido de las aguas. Y continuaba madre. Otro mundo, pero no lejos. Era un mundo casi tan sustancial como el mundo físico. Había cuartos. El cuarto de Sri Aurobindo con la cama en que reposa. Él vivía allí. Estaba allí todo el tiempo. Era su morada. También estaba allí mi cuarto con un gran espejo como el que tengo aquí, y peines y toda clase de cosas. Y aquellos objetos eran de una sustancia casi tan densa como el mundo físico, pero tenían su propia luz. No eran translúcidos, ni transparentes, ni irradiantes, ni luminosos en sí mismos. Los objetos, la materia de los cuartos, no tenían esa opacidad de los objetos físicos. No eran secos y duros como en el mundo físico. Aunque para el microscopio la materia no es nada opaca, ni seca, ni dura. Y cuando me desperté, no tuve como de costumbre esa sensación de venir de lejos y de que hacía falta entrar de nuevo en mi cuerpo. No, fue sencillamente como si hubiera estado en ese otro mundo. Luego di un paso atrás y me encontré aquí. Necesité una media hora larga para comprender que este mundo existía igual que el otro, que yo no estaba ya en el otro lado, sino aquí, en el mundo de la mentira. Me había olvidado de todo, de la gente, de las cosas, de lo que tenía que hacer. Todo había desaparecido como si no tuviera ninguna realidad. Ese mundo de verdad no es como si hubiera que crearlo pieza por pieza. Está ahí, totalmente preparado, como un doble del nuestro. Todo está ahí. Y luego, madre añade esto que da la debida proporción.
2 días enteros permanecía allí. 2 días de una felicidad absoluta. Y Sri Aurobindo estaba constantemente conmigo, todo el tiempo. Cuando yo caminaba, él caminaba conmigo. Cuando me sentaba, él se sentaba junto a mí. De todas formas, al cabo del segundo día, me di cuenta de que no podía seguir allí, porque el trabajo no avanzaba. El trabajo es en el cuerpo donde hay que hacerlo. La realización es aquí donde hay que efectuarla, en este mundo físico. Si no, no es algo completo. Así que me retiré y volví a mi trabajo. Madre esperó, pues, 9 años atrás la partida de Sri Aurobindo para reencontrar sus huellas. ¿Por qué 9 años? Porque durante esos 9 años fue atravesando las capas hasta llegar por fin a esa conciencia del cuerpo. Fue el cuerpo, la conciencia del cuerpo, la que vio la morada de Sri Aurobindo. Lo que todos los ojos superiores, yógicos y ocultos no habían visto. Son los ojos del cuerpo los que tienen acceso al otro mundo. Para los ojos del cuerpo, la muerte no existe. Es otra cosa. Y a medida que la trama se hacía más tenue con los años, a medida que el cuerpo, tal y como es, emergía de sus estorbos sucesivos, intelectuales, emotivos, sensoriales, en fin, de todo cuanto el hábito evolutivo ha puesto sobre él, la red, el otro mundo empezaba a estar aquí, y el cuerpo se paseaba por él como por el bosque de Boulogne, decía madre, como el anfibio por las orillas de esta misma tierra soleada, pero con otro sistema respiratorio. Fue eso lo que nos costó tanto comprender durante mucho tiempo, y preguntábamos a madre si, al fin y al cabo, ese otro mundo no era como esos de los que todas las tradiciones han hablado. Los egipcios, los griegos, los tibetanos, en fin, todos. Pues claro que no, por la sencilla razón de que todos aquellos sabios o aquellos videntes tenían el excelente hábito de irse a las alturas o a las profundidades celestes u ocultas, mientras que el secreto se situaba en la materia, en los pies. Pero, evidentemente, nadie había tenido el valor de descender ahí y de ir a revolver ese barrizal infame que es la mente física. O bien pudiera ser que los llamados sabios y videntes hubieran visto ese mismo mundo, pero a través de capas espirituales o a través de capas de sueño o de meditación, como vagas sombras de luz, por así decirlo, o como impalpables extensiones místicas que eran tan solo la caricatura etérea o la fotografía evanescente de una misma realidad que se sitúa bajo los pies. Solo el cuerpo podía vivir eso directamente, sin un par de gafas espirituales, ocultas, mágicas o yo qué sé, incluso electrónicas. A eso se reducían todos sus misterios del mundo, que sin embargo eran la realidad, pero captada desde un mal ángulo o por un mal instrumento. ¿Qué diría un pez espiritual o incluso un pez electrónico que contemplara la Tierra a través de una meditación acuática o a través de aletas de aumento? Y madre termina la descripción de su experimento con estas palabras: bastaría una cosita de nada para pasar de este mundo al otro, para que el otro sea el verdadero.
Bastaría un pequeño clic, o más bien un pequeño giro de la actitud interior. ¿Cómo diría yo? Es imperceptible para la conciencia ordinaria. Basta un pequeñísimo desplazamiento interior, un cambio de cualidad. Basta salir de esta especie de índice de refracción que lo revuelve todo, lo tuerce todo, lo deforma todo, lo accidenta todo, para emerger a un tiempo sin muerte y un espacio sin distancia. Pero Madre dice claramente, para que el otro sea el verdadero. Es decir, que no hay por qué salirse del mundo, ni por qué irse. Es necesario que el otro rayo, la otra no refracción, la otra vibración, ocupe el lugar de nuestra vibración ilusoria y mentirosa. Una sustitución de vibración, decía ella. Un pequeño giro. Bastaría un pequeño clic. ¿Un giro universal? ¿La tierra humana saliendo de la pecera? El cuento de hadas terrestre. Años después de aquel 1959, Madre intentaba explicarnos así ese paso de un estado al otro o de un mundo al otro. 66.26 del 3. No sé con qué compararlo, pero estoy segura de que hay cosas que así son invisibles y que de otra forma son visibles. Quizá sea un cambio de posición interna, porque me ha sucedido no sé cuántas veces. Así, todo es lo que podríamos llamar natural, como tenemos costumbre de verlo, y de pronto se cambia a la otra forma y cambia de naturaleza. Y sin que haya pasado nada, excepto algo interior, algo en la conciencia, un cambio de posición. Un cambio de posición no es más tangible que eso. Eso es la maravilla. Mira, el otro día encontré una frase de Sri Aurobindo diciendo: ahora todo es diferente y sin embargo todo sigue igual. Y al leerla me dije, vaya, la explicación más aproximada es un desplazamiento. El ángulo de percepción es diferente. No es en absoluto lo que estaríamos tentados a pensar. Una interiorización y una exteriorización no es nada de eso. Es un ángulo de percepción que cambia. Se está en un cierto ángulo y luego se está en otro. He visto pequeños objetos así para divertir a los niños. Cuando esos objetos están en una cierta posición, tienen aspecto de compactos, duros y negros. Luego se les gira en el otro sentido y son claros, luminosos, transparentes. Es algo así. ¿Un ángulo de percepción terrestre que cambia? En los últimos años de su vida, Madre nos dijo un día, 70.2 del 9, es algo formidable y que tiene aspecto de ser la cosa más tonta. Pero el experimento en 1959 iba a proseguir, ampliarse y hacerse cada vez más natural. Y en 1962 dijo, enseguida se ponen a decir, ¡ha muerto, ha muerto! Lo he vivido estos últimos días. Me pasé por lo menos 2 horas en un mundo que es el físico sutil, en el que los vivos y los muertos se codean sin sentir la diferencia. No hay ninguna diferencia. Había vivos, había lo que nosotros llamamos vivos y lo que nosotros llamamos muertos. Y estaban juntos, se movían juntos, se divertían juntos. Y todo aquello tenía una luz muy bonita, tranquila, en fin, muy agradable. Y me dije, eso es. Los hombres hacen un corte así y luego dicen, ahora está muerto.
Y 7 años más tarde, 69.17 del 5. Se está intentando algo con este cuerpo, pero no sé el qué. De la forma más extraña se le ha dado una consecuencia que ya no tiene nada que ver con el tiempo, ¿comprendes? Ya no hay cuando aquello no era o cuando aquello aún no existía. Ya no es así, es algo en movimiento. Así que, ¿qué va a pasar? No lo sé. Es contrario a todos los hábitos. Y además, este cuerpo tiene gracia. De vez en cuando se pregunta, ¿estoy vivo o estoy muerto? Es como si todo eso fuera una demostración para hacernos comprender los secretos de las existencias. Es curioso, figúrate. Por ejemplo, me he ido a lugares en los que había cantidad de gente y mezclada, es decir, presuntos vivos y presuntos muertos juntos, y totalmente juntos y habituados a estar juntos y encontrándolo totalmente natural. Pero una muchedumbre de gente, y cada vez tengo más la impresión de que es nuestra cabeza y nuestra forma de ver las cosas las que crean los límites cortantes, pero en realidad no existen. Todo está mezclado. Y una vez más, como si el tabique se hiciera cada vez más delgado, 69.19 del 7. Hay un lugar en el que los que tienen un cuerpo y los que no tienen un cuerpo están mezclados sin que eso suponga ninguna diferencia. Tienen la misma realidad, la misma densidad y la misma existencia consciente, independiente. Y hay una similitud extraordinaria con la vida material, excepto en que se siente que la gente es más libre en sus movimientos. Pero lo más extraño es que me levanto y ese estado de allí continúa, y es tan real, tan tangible como las cosas físicas. Había alguien, ¿no? Yo estaba con alguien, un presunto muerto, en mi mismo cuarto, y me pregunté, ¿acaso esta persona está así físicamente? ¿Es algo físico? Y yo estaba de pie. Así que es como si los dos mundos estuvieran entrelazados. Qué extraño. Sí, muy bien, los muertos viven, no nos sorprende. Incluso hay ciertos muertos que están más vivos que cantidad de ciudadanos consumidores. Y hay vivos que están ya medio muertos. Pero de todas formas, ¿qué significan esos vivos que se pasean y se divierten con los supuestos muertos? Hasta ahora nunca habíamos oído a los vivos contarnos sus paseos físicos con los muertos. ¿Querrá eso decir que hay una parte de nuestro ser que, sin nosotros saberlo, comunica ya con ese mundo? En el que las leyes no son ya las mismas, en el que la muerte no es ya la misma, y que es, sin embargo, un mundo físico según el experimento de madre. ¿No sabrá nuestro cuerpo más que nosotros mismos? En todo caso, los que han tenido esa clase de experiencias con supuestos muertos las han tenido generalmente durante el sueño o en ciertos estados especiales. Sí, a través de las capas habituales. Pero si esas capas son precisamente la mentira del mundo, su espesor, su ángulo de percepción falsa o deformada, el que causa todos los accidentes, todas las enfermedades, todas las miserias y la muerte del mundo, ¿qué pueden valer esas experiencias? ¿Y qué será la vida verdaderamente? ¿Y qué será verdaderamente la muerte? ¿No habrá un lugar de la conciencia física material, digamos que de la próxima conciencia terrestre, en el que la vida y la muerte cambien de naturaleza? Entonces existirá realmente un nuevo estado sobre la Tierra
que no será ya la vida tal y como la conocemos, ni la muerte tal y como la conocemos. Pero dejemos a Madre continuar su extraño experimento para comprender los secretos de la existencia. 67.7 del 3. Y todo eso es un conocimiento de la consciencia de las células. No es el ser mental, no es el conocimiento yógico, no son todos los conocimientos ocultos del mundo. Es el conocimiento de la consciencia del cuerpo. Es el cuerpo el que ve. Es el cuerpo el que ve su tierra de una forma totalmente diferente. Es el cuerpo el que comprende sus propios secretos.